La clave para vencer al mercado es tener empresas mejores a la media del mercado y no sobrepagar por ellas. Al menos esto es lo que vemos de los superinversionistas. Uno de ellos, Terry Smith, que en su portafolio tiene a una de estas empresas que ha vencido al mercado el último año, los últimos 5 años, también los últimos 10 años. Y es una empresa que estuvo en mi portafolio del 2018 al 2019 al 2020 y la terminé vendiendo una parte en 2020 y otra parte en 2021. Las empresas de las que voy a hablar en este video son Visa y Mastercard. Daré un énfasis principal en Visa, no porque prefiera una que la otra, simplemente porque Visa fue una que yo tuve en mi portafolio, la cual yo ya he analizado anteriormente, la cual he mencionado en mi canal varias veces, pero Visa y Mastercard ambas se me hacen competidores sumamente atractivos y definitivamente, vamos a ver las métricas y por qué es que son mejores que el promedio del mercado, pero definitivamente son empresas que se desempeñan mejor que el promedio del mercado de manera fundamental. Y esto se ha reflejado en el valor de las acciones. Y bueno, ¿por qué es que estas empresas son tan atractivas para superinversionistas? ¿Por qué tantos superinversionistas invierten en ellas? Como Chuck Akre o Chuck Akre, no sé cómo se pronuncie, Chris Hohn, Terry Smith y Warren Buffett. Todos ellos han vencido al mercado en promedio los últimos años y todos ellos tienen una posición, menos Warren Buffett, pero tienen una posición relativamente importante en esta empresa Visa. Y muchos otros tienen posición en la empresa de Mastercard. Ahora Visa tiene un PER actual de 31.95, un PER futuro de 26.8. Cotiza más caro que la media. La media del mercado en estos momentos está cotizando aproximadamente las empresas grandes a un PER de 18, las empresas medianas a un PER de 16. Entonces cotiza mucho más caro que el promedio del mercado y tiene un market cap, una capitalización de mercado de 473 mil millones de dólares. Entonces es una mega cap. Tiene un free cash flow de 17.8 mil millones de dólares y tiene ventas por 29 mil millones de dólares en los últimos 12 meses. Mastercard cotiza aún más caro que Visa, pero Mastercard es un poco más pequeña y pues, se espera que siga creciendo a un ritmo un poco más elevado al cual crece Visa. Mastercard cotiza un PER de 36.7 a comparación del PER de 31.95 para Visa. Tiene un PER futuro Mastercard de 30 cuando el de Visa es un PER futuro de 26 y tiene una capitalización de mercado, aquí es donde vemos evidentemente el tamaño que es mucho más pequeña que Visa, de 353 mil millones de dólares a comparación de los 473 mil millones de dólares. Entonces más de 100 mil millones de dólares de diferencia en la evaluación, pero también cotiza más elevado. Por eso en realidad fue que yo decidí invertir por Visa, porque ambas empresas tienen números, o tienen sus finanzas muy parecidas, el desempeño que tienen en este duopolio prácticamente porque ambas controlan el 95% del mercado de procesamiento de pagos. 95%. Y sí, también existen empresas como Discover, como American Express. American Express fue otra empresa que agregué en mi portafolio en 2020 y ambas, Visa y American Express, decidí venderlas porque se recuperaron mucho más rápido que el resto del mercado. Tenían un múltiplo mucho más elevado que el resto de las posiciones que yo tenía en mi portafolio y decidí distribuir ese dinero a las posiciones que estaban o que yo veía mucho más baratas en mi portafolio. Ciertamente, con el paso del tiempo, en este colapso de mercado, Visa ha caído mucho menos que muchas que yo tengo en mi portafolio. Entonces, sí, en este momento fue un error haber vendido la posición que armé en 2018 y 2019, en 2020 y 2021. Fue un error haberla vendido, las debía de haber mantenido. El dividendo que Visa da ha ido aumentando, el dividendo que Mastercard ha comenzado a dar también ha ido aumentando. Las ventas de Mastercard son de 21.6 mil millones de dólares a comparación de los 29 mil millones de dólares de Visa y un flujo de efectivo free cash flow de 10 mil millones de dólares. Algo bien interesante aquí en los números que vemos es la enorme cantidad de margen de flujo de efectivo que estas empresas tienen. Mastercard con aproximadamente un 50% de margen en la creación de flujo de efectivo. Vendieron o tuvieron ingresos generales de 21 mil millones de dólares y generaron en flujo de efectivo 10 mil millones de dólares. Visa tuvo 29 mil millones de dólares de ventas totales y tuvieron un flujo de efectivo de 17 mil millones de dólares. O sea, tuvieron un flujo efectivo de más del 50% de las ventas que realizaron. Entonces, aquí comienza a ponerse interesante el análisis y se comienza a notar con bastante facilidad cuál es el aspecto que tienen estas empresas, cuál es el posicionamiento en el mercado, no únicamente en la cantidad, en el porcentaje de transacciones que estas dos empresas
realizan acerca del mercado total, sino también la dificultad que es competir contra ellas por el posicionamiento. Porque tú no vas a llegar con una empresa o con una tienda y le vas a decir: acepta mi servicio de pagos, acepta mi forma de pago, te voy a cobrar una comisión. ¿Y qué vas a negociar? Una comisión más baja de la que cobran Visa y Mastercard. Visa y Mastercard se llevan aproximadamente 13 centavos por cada $100 de transacción. Vas a disminuir ese precio y vas a mantener buenos márgenes para poder seguir creciendo. Es algo bastante complicado por el posicionamiento que ya tienen y las preocupaciones que existen han existido los últimos años. En 2021 se hablaba de que las criptomonedas iban a desbancar a estas empresas. En 2020 se hablaba de que PayPal y Square, ahora Block, iban a desbancar a estas empresas. Constantemente, y en 2019 y 2018 se hablaba de que los reguladores eran los que iban a acabar con estas dos empresas porque eran un duopolio o eran, parte de un oligopolio si consideramos también American Express. Entonces se ha hablado constantemente de que las regulaciones van a acabar con ellas, la competencia va a acabar con estas empresas, de que las redes sociales, Facebook de hecho desplegó diferentes pruebas, Meta desplegó pruebas para mandar dinero de una cuenta de Messenger a otra cuenta de Messenger gratis. Y sí, ¿qué puede vencer eso? Si tú quieres hacer un pago y te puedes hacer ese pago por WhatsApp y no te van a cobrar ninguna comisión, pues entonces, ¿qué ventaja tiene Mastercard y tiene Visa? Ninguna, al parecer. O en realidad, si no te van a cobrar comisión, ninguna ventaja tienen Visa y Mastercard. El problema es que los reguladores nunca permitieron que Meta sacara este producto. Sacaron pruebas de este producto, pero no pasó de pruebas. La criptomoneda que Meta quería realizar o quería llevar al mercado jamás fue aprobada por los reguladores. De hecho, dejaron el proyecto, lo independizaron, lo hicieron independiente porque probablemente el proyecto iba a tener mucho más éxito si se realizaba de manera independiente, no dentro de la plataforma de Meta o no dentro de la administración de Meta. Entonces, constantemente se ha hablado que van a desbancar estas dos posiciones, pero ¿qué prefieres? Que Apple, se hablaba de que Apple Pay en 2022, se habla de que Apple Pay va a desbancar o iba a desbancar a estas empresas, de que Google Pay, Shopify Pay, todos esos servicios iban a comenzar a afectar las ventas, iban a comenzar a afectar los ingresos de Visa y de Mastercard. Ahora, ¿qué pasa? Pues nada, en Apple Pay, en lugar de ser un competidor, pues es parte del ecosistema, porque tú asocias tus tarjetas que utilizan o Visa o Mastercard con tu sistema de pagos de Apple Pay, o tú asocias tus tarjetas con tu cuenta de Amazon Prime, las tarjetas que utilizan estos dos proveedores. Mismo caso pasa cuando quieres comprar algo en Shopify. Puedes utilizar Shopify Pay. Sí, está bien, puedes utilizar su sistema de pagos, pero lo más probable es que asocies una tarjeta de crédito que utilice estos proveedores al sistema de pagos. Entonces, con el efecto red que ya tienen, no va a ser tan fácil que un competidor llegue o les afecte en el crecimiento o haga un impacto grande por sobre los números. Y lo hemos visto año tras año. Entonces, desde el inicio del video quiero dejar eso claro, porque constantemente se habla acerca de que las van a desbancar, criptomonedas, competidores, etc. Ahora, ¿qué pasa? Las ventas de Visa en 2017 fueron de 18.3 mil millones de dólares. Las ventas de Visa 5 años después, en 2022, fueron de 29.3 mil millones de dólares. Sí, un aumento de aproximadamente un 60%. Entonces crecieron 60% en estos últimos 5 años las ventas. Nos encantaría, nosotros teniendo acciones de una empresa, que la empresa se duplique en valor al menos cada 5 años. Pero eso únicamente va a pasar si las utilidades de la empresa logran al menos duplicarse cada 5 años. Entonces, ¿qué pasa si las ventas no se duplican? Veamos a dónde se fueron las utilidades. Pues bueno, las utilidades en 2017 eran de 6.6 mil millones de dólares. En 2022 fueron de 14.9 mil millones de dólares. Aunque las ventas no se duplicaron, las utilidades se más de duplicaron, un crecimiento de 120% en los últimos 5 años. Esto debido a que Visa es más rentable cada vez. Este efecto red que les permite cobrar 13 centavos de cada $100 de transacción hace que esos 13 centavos rindan más, puedan invertir en más oportunidades, puedan generar, por ejemplo, este flujo de efectivo puede hacer que recompren acciones, por lo cual no solamente creció la utilidad en general, sino también la utilidad por acción. En lugar de diluirte como accionista, ahora eres dueño de más porcentaje de la empresa. Y eso lo vemos con las recompras de acciones. Las acciones en 2017 pasaron de ser 2.258 millones de acciones a 2022, 5 años después, ser 2.061 millones de acciones. Sí, una pequeña recompra, una pequeña parte de recompras a lo largo de 5 años.
pero eres dueño de casi 10% más de las utilidades que genera la empresa con este pequeño programa de recompras, que es mucho más grande que lo que dan en compensación en acciones, porque dan unas compensaciones en acciones sumamente aceptables, muy competitivas. Ahora, ¿qué vemos? La utilidad por acción pasó de $2.81 a los $7 por acción. Sí, mientras que las utilidades se multiplicaron o aumentaron por 120%, las utilidades por acción aumentaron más que eso, de $2.81 a los $7 por acción. ¿Y qué pasa con la deuda? Una deuda que sí, efectivamente ha ido aumentando los últimos años, pero cuando tienes un negocio tan rentable, prefieres tener un poco más de deuda para poder invertir un poco más en tu negocio, siempre y cuando esa deuda sea controlable. Y la deuda que tiene Visa es sumamente controlable. Tiene una deuda de 3 veces su flujo de efectivo. Si quisieran, en 3 años repagarían por completo toda esa deuda. Con esto tienen espacio para, mientras este flujo de efectivo les permite recomprar acciones, invertir más en el negocio, además que pagan un dividendo, pues les sobra algo para poder invertir en comprar otras compañías y en CAPEX, que el CAPEX que tienen es sumamente bajo. Si no me equivoco, el CAPEX que realizaron los últimos 10 años era aproximadamente $3,000 millones para un negocio que está vendiendo al año en $29,000 millones. Entonces, ridículos los números de gastos y de costos que tiene esta empresa. Los márgenes de esta empresa son demasiado elevados. Hablamos de un margen operativo de 66% a 67.5%. Ronda esos números el margen operativo. Entonces, para ir resumiendo, estamos hablando de una empresa que no solamente recompra acciones en el momento adecuado, con un apalancamiento adecuado de 3 veces el flujo de efectivo, sino que también tiene un margen operativo de 66%. O sea, de cada dólar que la empresa ingresa, 66% es 66 centavos son margen operativo. De que crecieron ventas en 60% en los últimos 5 años en un mercado que se hablaba de que ya eran demasiado grandes. Son demasiado grandes y siguen creciendo, porque la cantidad de transacciones que cada persona realiza con su tarjeta de crédito, la cantidad de compras que una persona deja de hacer en efectivo para hacer con tarjeta de crédito, sigue aumentando. Y en los más de 200 países que se encuentran en estos momentos, o en los 200 países que se encuentran en estos momentos, la adopción continúa. Cada vez más personas quieren tener una tarjeta de crédito, y qué mejor que tenerla con los 2 sistemas de pagos más aceptados en todo el mundo. Ahora, esto recordemos, en China pues no tienen un posicionamiento. En China los sistemas de pagos son independientes, son otros sistemas de pagos. Entonces, el 95% del mercado que tienen de las transacciones de pagos, sí, efectivamente es excluyendo las transacciones que suceden dentro de China. Ahora, continuando con estos números, podemos hablar un poco más de los aspectos cuantitativos. $600 millones dieron en compensación en acciones, mientras recompraron $11,000 millones y dieron o tuvieron un flujo de efectivo de $17,000 millones el último año. Sí, ya vemos que $600 millones de compensación en acciones se ven insignificantes al lado de esos $17,000 millones que generaron en flujo de efectivo, pero una empresa que está tan bien manejada con tan buenos márgenes, a comparación de otras empresas que dan mucho más en compensación en acciones. Por otra parte, el retorno sobre el capital invertido, que es una de las métricas que más menciono y que más menciona Terry Smith. Y de hecho, el haber visto esta posición en el portafolio de Terry Smith, este último video que le estaba haciendo, me hizo recordar por qué era que esta empresa, o por qué fue una empresa que tuve tanto tiempo en mi portafolio. Y volver a hacer una revisión de los números me hizo darme cuenta que efectivamente esta empresa no le han hecho nada a los competidores. Sigue estando en un mercado que en estos momentos no está amenazado, aunque así ha aparecido por muchos años. El promedio del retorno sobre el capital que invierte la empresa ha sido de 23.7% en promedio los últimos 5 años. Estamos hablando de que de cada dólar que la empresa invierte en el negocio, sale $1.23. Y esto constantemente a lo largo de varios años hace que tu retorno sea sumamente similar al retorno sobre el capital invertido de la empresa. De continuar la empresa generando retorno sobre el capital invertido de 20%, 23% en promedio, podríamos esperar que si inviertes a lo largo de 10 años en esta empresa y la empresa continúa con estos retornos sobre el capital invertido, tú podrías tener resultados de 20% de retorno anual por sobre tus acciones.
de cumplirse eso. El tema es que sí, el crecimiento se va a tender a seguir desacelerando. La empresa no puede crecer de manera infinita. No es tan fácil seguir creciendo después de cierto tamaño que tienes. Pero cuando no tengan oportunidades en dónde invertir el dinero, van a dar más dinero en dividendos. Y eso también se refleja como valor para nosotros los accionistas. Ahora sí, efectivamente les mencioné que la deuda ha aumentado para esta empresa, pero ¿en cuánto ha aumentado y por qué es que menciono que es saludable si es únicamente 3 veces el flujo de efectivo? Pues bueno, ha aumentado de 35 mil millones de dólares en 2017 a los 49 mil millones de dólares en 2022. Pero prefiero que con esta deuda reinviertan más capital en recomprar acciones de un negocio que está generando un retorno sobre el capital invertido de alrededor del 20% y que el costo de la deuda sea el 5%. ¿Por qué? Porque ahí está el valor que nos están generando. No importa si te apalancas de manera saludable, siempre y cuando el capital que estás invirtiendo esté verdaderamente generando valor y aumentando tu posicionamiento. Entonces, si me preguntan, para mí esta empresa podría subir su apalancamiento a 4 veces el flujo de efectivo sin que yo me preocupe por la predictibilidad que tiene. Obviamente, debido a que es una empresa que ya por el tamaño que tiene se va a ver muy influenciada por los movimientos económicos. Si las personas salen a consumir menos, por consecuencia tendrá menos ingresos en ese evento. Ya no es una empresa de crecimiento perpetuo, ya va a haber más ciclicidad de la que anteriormente había. Pero el tema se vuelve que esta deuda, yo prefiero que estén apalancados a 4 veces el flujo de efectivo, recompren más acciones de un negocio que les está retornando 20% sobre el capital invertido y que sobre la deuda paguen un 5% de intereses por sobre esa deuda. Ahora, si pueden disminuir la deuda y seguir recomprando acciones del negocio porque generan una gran cantidad de flujo de efectivo y además seguir aumentando el posicionamiento, pues qué mejor. No me hace falta a mí que me sigan aumentando el dividendo a un ritmo elevado. Mientras lo sigan haciendo al ritmo que lo hacen actualmente, para mí esta es una empresa que se va a seguir desempeñando mejor que el promedio del mercado. Y bueno, recordemos que los servicios de Visa no únicamente son el de transaccionar, el de realizar las transacciones, sino que también ofrecen servicios para las entidades financieras que les dan seguridad, de cuidado de la identidad de las personas, de la información de las transacciones de las personas. Entonces, son bastantes servicios que se ofrecen o que Visa puede ofrecer gracias a toda la información y todo el análisis de información que la empresa puede realizar por sobre cada usuario. Y sí, muchas veces, aunque tengas varias tarjetas de crédito, varias de ellas van a ser de Visa. Entonces ellos saben, además del buró de crédito, ellos también saben cuál es tu historial, qué es lo que estás haciendo, cómo consumes, en dónde trabajas, en dónde consumes más. Y esto les sirve a las empresas pues para saber cómo llegar a los clientes de mejor manera y también para saber cómo disminuir la cantidad de fraudes que se realizan. Entonces recordemos que Visa no incurre, no da créditos. Visa no le da crédito al cliente. Eso lo hacen las entidades financieras. Visa viene, provee servicios y ofrece su infraestructura de transacciones a las entidades financieras que emiten las tarjetas de crédito que después nosotros utilizamos. Entonces, es una administración. El único detalle es una administración, lo cual a mí nunca me encantó esto, es que no tienen skin in the game. Sí, les dan premios en acciones, pero no tienen ni el 1% de la compañía de los directivos. Entonces, a mí me gusta mucho invertir en empresas en el que el fundador tiene acciones, en el que los directivos tienen muchas acciones. No es el caso de Visa. Ahora, ¿esto es un deal breaker? ¿Va a ser algo que me va a hacer decidir no invertir en esta empresa? No, definitivamente no. Ya la tuve en mi portafolio más de 3 años. Entonces, para que yo la haya tenido más de 3 años en mi portafolio es porque hay bastantes cosas por encima de eso que me han gustado. Y es que en todos los sentidos es una empresa mejor que el promedio. La pregunta, y aquí es donde va a venir la opinión de cada quien y donde cada quien tiene que tomar su propia decisión. Yo solamente estoy aquí para compartir lo que yo estoy viendo, mi opinión y mi análisis. Lo que cada quien tiene que decidir es si Visa efectivamente va a poder seguir desempeñándose mejor que el promedio, va a poder seguir manteniendo márgenes elevados, va a poder seguir haciendo recompras, va a poder seguir manteniendo crecimiento en sus flujos de efectivo, retorno sobre el capital invertido por encima del 20%. Todo eso es lo que está en incógnita para el futuro de Visa y todo eso es lo que constantemente se ha puesto en duda. Pero si estamos en un momento en el que Visa se pone atractiva, este es uno de esos momentos. Y aunque no la tengo en mi portafolio, es una empresa que siempre mantengo en la mira. Es una empresa que recordé por verla en el portafolio de un super inversionista, pero en mi watchlist ya estaba. Es una empresa que batallé bastante para decidir venderla, pero tomé esa decisión por la cotización que tiene. Ahora, un PER actual de 31.9 y un PER futuro de 26.8, de no entrar en una recesión, esta es una de las valuaciones
más atractivas que he visto para esta empresa en los últimos años. Además de que si entramos en una recesión, Visa es una empresa que financieramente está sumamente protegida. Sí, veremos un año en el que probablemente los números de Visa no serán de crecimiento, pero fuera de eso, los fundamentales de Visa no se van a afectar. Fuera de eso, Visa es una empresa con un posicionamiento que está para seguir superando el retorno del mercado en promedio los próximos años. Al menos esa es la postura que yo tengo por sobre esta empresa y eso es lo que veo. Y un análisis tan sencillo en el que vemos los números de la empresa, en el que observamos una industria de duopolio, en el que los competidores no han podido entrar a hacerle nada a Mastercard y a Visa. Un mercado bastante atractivo, con empresas bastante sólidas, muy bien manejadas, que en mi opinión tienen bastante crecimiento por delante y un futuro con muchas posibilidades. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.